Ahora comenzamos con un momento spoiler, casi podríamos decir, ¿sí? Estamos aquí con Agustín McDonald. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Cómo va? Decimos momento spoiler porque hablamos... ¿De qué vamos a hablar? Mirá. Bueno, vamos a seguir un poco con lo que habíamos empezado la vez pasada, con el tema de la tragedia. Darle un poco más de... ¿La tragedia de la vida propia, decís? No, para eso ya tenemos... No hace los falta ni noticieros. hablar, no hace falta ni hablar. Tenemos los noticieros para esa. No, ¿para qué tragedia? La tragedia griega. Ahí está. Ahí Ática, la tragedia ática, como dicen. ponemos ahí el título, la tragedia ática. ¿Por qué ática? Bueno, porque es de la región de Atenas, ¿no? El Creada- gentilicio de Atenas es ático. Sí, Ático, es la región propiamente continental de... Una de las regiones continentales de Grecia, de la Grecia antigua, ¿no? Mira, lo anoto porque en un momento No, lo voy a... a ver, No, vamos- porque los áticos, ¿quiénes son los áticos? No, los de Atenas. Vamos a hacer una introducción para los que no De hecho, han hay un escuchado. dialecto ático, que es Ajá. una variante del lenguaje griego ático, ¿no? Ah, muy Así bien. como está el dorio, El jonia. cordobés acá, digamos, Bueno, una sí, cosa algo así. Sí, sí. Claro, Variantes mínimas, pero claro. variantes al fin de No, la lengua, digamos. Lo que griega. quiero es hacerle la introducción para quienes no lo hayan escuchado no en el programa anterior, sino en el otro. En el último programa que estuvo En Agustín. el último que estuvo Agustín, Agustín es profesor de filosofía y bueno, pero cuando lo escuchen se van a dar cuenta que es mucho más que eso. Y bueno, en este derrotero que nosotros veníamos haciendo con pocas herramientas o con pocos elementos, digamos que fueran tan sólidos en los contenidos, dijimos, bueno, busquemos a alguien que conozca del tema y lo trajimos a Agustín. Exacto, Entonces, exacto. bueno, por eso vamos a hablar de diferentes temas Ujú. de los que él conoce mucho más profundamente. Habíamos arrancado con la tragedia griega La tragedia. como Ujú. casi un evento social y bueno, hoy va a ser la idea de profundizar un poquito sobre ese tema. Profundizar, sí. Yo decía que la tragedia griega, digo, retomando esto para acordarnos y decirlo, ¿no? Era como, de alguna manera, un evento social, político, donde se exponían, de alguna manera, los valores de la época, ¿no? Exacto. Sí, sí, Los sí. valores, las normas, y lo que regía esa sociedad. Exacto. No como un entretenimiento, sino como un hecho político, ¿sí? Habíamos hecho, sí, un poco de hincapié en esa característica fundamental del arte griego, ¿no? Para nosotros es como letra muerta el arte griego, en algún sentido. Pero bueno, lo cierto es que en la época tenía un sentido educativo, ¿no? Siempre se vinculó, por ejemplo, los poemas homéricos a la formación del carácter, a la formación en ciertos valores y demás. Esto estamos hablando más o menos 5 siglos antes de Cristo. Propiamente el periodo de la tragedia griega, que por otro lado no es muy extenso, va de fines del siglo VI al siglo IV, pero la edad de oro de la tragedia griega es el siglo V, ¿no? Ujú. Que por otro lado es la edad de oro, por decirlo así, del mundo griego clásico, ¿no? Es cuando nosotros hablamos de la antigüedad clásica griega. Es decir, el momento en el que se crea la democracia griega, la filosofía, la tragedia. Pasó todo, podríamos decir nosotros, lo más importante. Por supuesto que no salió de un repollo, ¿no? Pero ese siglo es fundamentalmente el siglo de esplendor del mundo griego. A partir de ahí, la cosa empieza a declinar, ¿no? Y de lo que Hasta habíamos punto- hablado era también de Antígona, digo, ¿no? Como una de las tragedias Exacto. fundamentales. Sí, de una tragedia de Sófocles, que es uno de los grandes escritores de tragedias, de los grandes tragediógrafos, de los cuales, por otro lado, no tenemos demasiadas obras ni información, ¿no? Tenemos, 7 obras de Esquilo, 7 obras de Sófocles y tenemos unas cuantas más de Eurípides. Se ha conservado poco. Además, ellos no fueron los únicos escritores de tragedias. Después se conservan fragmentos y demás. Pero lo cierto es que se conserva muy poco en comparación a lo que se ha producido, porque piensen que había 2 certámenes anuales en Atenas. Uno eran las grandes Dionisias, eran fiestas instituidas por la ciudad, ¿no? Ujú. Y otros eran los certámenes, las lenias, que eran certámenes de invierno. En principio eran destinados, digamos, a obras cómicas y después empezaron a ser destinados a obras trágicas también. Y en cada uno de esos certámenes trágicos, de los cuales salió un vencedor, se presentaba 3 tragedias por autor. Así que imagínense la cantidad, ¿no? Se
supone que Esquilo, Sófocles escribieron alrededor de 100 tragedias, 90, 100 tragedias. Y se conservó muy poco. En parte se conserva por un azar de la historia, que tiene que ver con el Imperio Alejandrino y con los escribas de ese imperio. Se pierde, sí, todo un aspecto muy importante de la tragedia, que es la música. Porque la tragedia era musicalizada, digamos, con un instrumento que se llamaba aulos. El coro danzaba. La música era una parte integrante de la tragedia y muy importante, de hecho, vinculada justamente al delirio báquico, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la tragedia estaba vinculada, digamos, o que tenía una raíz religiosa en el culto a Dioniso, que es el dios del éxtasis, de la embriaguez, ¿no? Todo eso sigue reflejado de alguna manera en ese dispositivo que es la tragedia, pero resignificado. Por ejemplo, un elemento que se resignifica a la luz de ese contexto político dentro de la escena trágica es la máscara. La máscara era, en efecto, en un comienzo, un elemento religioso, propio de los rituales religiosos. Se incorpora en la tragedia, pero se incorpora a la luz justamente se incorpora como un elemento estético, digamos, escénico, ¿no? Digo, pero vos decís máscara, danza, música, texto, un espectáculo, no sé, realmente complejo movido. Y... Claro, sí, sí. Y para que nos demos cuenta de la magnitud que tenía este espectáculo en Atenas, pensemos que esto no sé si lo dijimos, pero las obras se representaban en estos certámenes en el teatro griego, que está en una suerte de colina. Mira, ahí tenemos la parte alta de Atenas. Un aulos, mira. Ah, mira ese. Ahí va. Para ir poniéndonos en clima. Sí. Bien. Orientalizante el sonido, ¿no? Uno enseguida podría ubicar algo de ese orden. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y eso dónde sale? Perdón, mi curiosidad. De YouTube sale, que es la fuente inagotable de conocimiento sin chequear, porque esto es en tiempo real, pero suponemos que esto es un aulos. ¿Sí? Nos vamos situando en un anfiteatro griego, se bajan las luces. Pará, quiero rescatar a nuestro operador que está una luz impresionante. Aníbal Liprandi, una luz. Sí, mirá que te tiramos cualquier cosa y lo agarra, ¿no? Sí, prendemos las antorchas y comienza la tragedia griega. Muy bueno. Bueno, de hecho, yo dije que no se conservó la música, pero se conserva un pequeño fragmento, no sé cómo. Si en algún momento lo buscan, lo van a encontrar, de una obra de Eurípides. Fragmento muy breve. Pero bueno, la tragedia se representaba en este teatro y el teatro tenía capacidad para 18.000 personas. Teatrito, digamos. ¿Qué les parece? Tranqui. Nuestro anfiteatro creo que para 5.000 más o menos. Bueno, esto casi cuadriplica la cantidad de espectadores, ¿no? Con lo cual está dirigido a toda la comunidad, prácticamente. Una comunidad grande, claro, sí, prácticamente todas, suponemos. Sí. La tragedia griega es un momento, bueno, que nosotros la otra vez un poco lo vinculábamos a la constitución de esa sociedad ateniense, ¿no? Hay una frase de un autor que cita a Bernat. Bernat es un helenista, un estudioso del mundo griego antiguo muy interesante. Todos sus libros, la verdad, que son alucinantes. Y él cita a un autor que dice: la tragedia es el mito antiguo visto con ojos de ciudadano, digamos, ¿no? Como una reconfiguración de la mitología griega antigua, de la religión griega, en pos justamente de estos nuevos valores y demás. Lo cual es muy, muy interesante. Y eso, además, está inscripto, como si dijéramos, en los elementos mismos que hacen parte de la escena trágica. Digamos, en escena lo que teníamos, lo que se representaba era un coro y el héroe trágico, ¿no? Nosotros la otra vez hablábamos de Homero, por ahí quedaron algunos cabos sueltos que ahora podemos precisar un poco mejor. El que lleva adelante la acción en las obras trágicas es un héroe que viene de la saga homérica, de las leyendas homéricas, de los mitos homéricos. Viene de esas historias, ¿no? Casi siempre, casi sin excepción, porque también las hay, digamos. Los personajes, decís vos. Exacto, los protagonistas, ¿no? Drama viene de acción, es una palabra, digamos, europea que está vinculada a la idea de acción, ¿no? El drama, o sea, el que lleva adelante la acción, es un héroe homérico o un conjunto de héroes homéricos, ¿no? Agamenón, por ejemplo. Agamenón en Ilíada Odisea es el rey de los griegos. Que por otro lado en Ilíada no se llaman a sí mismos griegos. Bueno, ese es otro capítulo interesante también.
Bueno, en la tragedia reingresa este héroe. Con Esquilo era. Con Esquilo. Bien, Esquilo retoma el personaje de Agamenón. Claro, lo retoma, es un personaje trágico legendario. Lo pone en escena junto a los suyos, digamos, a otros héroes o personajes griegos homéricos, pero además pone un coro en escena. Y hace que el héroe griego, en este caso Agamenón, hable con un tipo de métrica que se asemeja mucho al habla coloquial, cotidiana. O sea, hace que semejante, ¿no?, figura mítica hable como cualquiera que está ahí oyendo o viendo el espectáculo, ¿no? Lo aproxima desde ese punto de vista. Creo que se usa el trímetro yámbico, es un tipo de metro, ¿no? De metro de verso, que es muy parecido al habla, como lo digo, al habla cotidiana. En cambio, el coro, que representa de algún modo el colectivo ciudadano, anónimo, ¿no?, todos con máscaras, de hecho son un conjunto de ciudadanos colegiados los que intervienen, no son actores profesionales necesariamente. El coro, que representaría a la multitud y que a veces habla a través del corifeo, que es como una suerte de representante de ese grupo, habla a partir de la poesía excelsa, digamos, de la tradición, habla a partir de la poesía lírica. Todo lo contrario. Tenés ahí, digamos, representado el pueblo, entre comillas, hablando de un modo muy sofisticado y elevado que poco tiene que ver con cómo habla el común de la gente. Y esto es muy interesante porque es como si los elementos estuvieran mezclados. Sí, o subvertidos, digamos, de alguna manera. Subvertidos, tal cual, y anudados además, ¿no? Por eso, digamos, la tragedia es una resignificación del pasado en pos de algo nuevo en algún sentido. Pero no hace caer el pasado. Lo incorpora, lo reinterpreta, lo subvierte, como decís también. Bueno, justamente en pos de poner en escenas otras problemáticas que no son propiamente las de Ilíada, las de Odisea, que responden a otro momento histórico del mundo griego. Claro, pero digamos esto que vos decís, que para nosotros son letras muertas, o bueno, son obras que tienen 2500 años, en efecto eran obras contemporáneas y que tratarían temáticas, digamos, obvio, con ese fin en algún punto pedagógico o de conformación del colectivo social, digo, pero obras contemporáneas también, ¿no? Sí, con su peso político específico. Totalmente, pero siempre a través de elementos provenientes del pasado mitológico. O casi siempre, porque dijimos que había excepciones. Por ejemplo... Ese pasado mitológico es de unos 200 años anteriores a ese siglo, más o menos. No, quizá en su escritura, en su establecimiento textual, pero pensemos que son leyendas que vienen por transmisión oral, en teoría desde el siglo 13 antes de Cristo, más o menos. Se supone que la guerra de Troya... 13. Sí, 13. Antes de Cristo. 800 años hasta el quinto, digamos. Exactamente, más o menos, eso, ¿no? Muchísimo tiempo. Se supone que la guerra de Troya, decías... Fue en el siglo XIII. Fue el fin de una de las primeras conformaciones del mundo griego, que fue el Imperio Micénico, que tenía muchos más rasgos orientalizantes y demás, y donde, digamos, se supone estos héroes homéricos eran los reyes. Son los retratados. Lo que pasa que, bueno, esto es bastante confuso. La transmisión oral y el establecimiento del texto hace que, como se establece mucho después, Ilíada y Odisea se escribe justamente cuando los griegos acceden a la escritura alfabética, en el siglo IX, VIII, en ese momento se reflejan valores de ese momento, del momento en que se escribe. Claro. Pero, digamos, se retoman cosas a ese tiempo antiquísimas. Entonces es como una especie de pastiche. Bueno, un rompedero de cabeza para los historiadores, sociólogos, los que se dedican a estas cosas. Después los descubrimientos arqueológicos permitieron establecer, digamos, ciertas cuestiones inequívocas. Por ejemplo, en Ilíada y Odisea los armamentos son de oro en el mejor de los casos o de bronce. Pero la verdad es que cuando se escriben, cuando se adquiere el alfabeto en el mundo griego, ya existía la tecnología del hierro. Por eso, de algún modo, se remite a un pasado mitológico. Siempre está este aura como mitológica en el texto homérico, ¿no? Bien. ¿Y vos ibas a contar algunas tragedias en particular? No, claro, un poco, que me parece que eso fue algo que no ubicamos mucho la vez pasada y que por ahí ilustre mejor. Sí podría entrar en tanto detalle, pero la tragedia griega lo que pone en escena en algún sentido, en relación a estos héroes homéricos, a estos personajes trágicos, es la ibris. La ibris es una palabra griega central, ¿no? Viene del contexto homérico también. La ibris es la desmesura, ¿no? Vemos a personajes, como si dijéramos, comportarse desmesuradamente, sin juicio, sin moderación, ¿no? Lo que ponen esto es
como digo, propio del contexto homérico, ¿no? Donde encontramos héroes que están, digamos, afectados todo el tiempo de la desmesura. Aquiles mismo, ¿no? Claro. Diosa canta la cólera de Aquiles, ¿no? La cólera, ¿qué es? Bueno, justamente, que alguien Se pudrió todo. que no se contiene, digamos, Claro. ¿no? Y que tiene que ser, entre comillas, educado, en algún sentido, porque si no, como el contexto político en el que se construye la tragedia, en el que se instaura la tragedia, necesita, de algún modo, que todos los ciudadanos convivan en paz, necesita justamente moderar esa ibris. Puesta en términos de clase, si uno quiere, ¿no? La ibris de los nobles, la ibris del pueblo. Todos tienen que de algún modo bajar un cambio para convivir, dicho así muy, muy llanamente, ¿no? Entonces, lo que vemos en muchas tragedias es justamente cómo la ibris de uno de estos personajes es castigada, ¿no? Por ejemplo, un caso célebre, una de las primeras tragedias que conservamos es Prometeo encadenado, ¿no? De Esquilo, justamente. Prometeo, el benefactor de la humanidad, le da el fuego, todas las técnicas, ¿no? Zeus lo castiga a Prometeo. ¿Por qué? Se zarpa, por su ibris, ¿no? Y es muy interesante porque, perdón que haga este paréntesis, a ver si se entiende. El castigo que le da Zeus a Prometeo es que un águila le come el hígado todos los días. Y bueno, muchas veces se ha asociado esto a la regeneración del hígado y demás. Uh-huh. Pero además, dentro de la teoría de los humores griega, el hígado es el que produce la bilis, y la bilis produce la cólera. Entonces, de algún modo, lo que se simboliza acá es que le está controlando la cólera a Prometeo, ¿no? Por eso lo tiene encadenado y por eso lo está apaciguando, como si dijéramos. En teoría, esa obra es parte de una trilogía. En teoría no, es parte de una trilogía y se conservó solo esa parte. Se supone que al final, ¿qué pasa? Zeus lo perdona y todo se concilia. Claro. ¿Qué Se es la idea? supone, se supone. Claro. Un final Porque, abierto. Claro, la ibris de Zeus, ¿quién la controla? Sería la pregunta. Claro, es que Zeus ahí aparecería como un padre Un moderador. Claro. Claro. Uh-huh. La ibris de Prometeo es lo que hay que... sí, dije bien. Sí, de Prometeo es lo que hay que apaciguar, ¿no? Un poco. Y esto es casi algo recurrente. Y uno podría pensar que incluso tenía un sentido ritual. Porque ver este espectáculo producía una purga en algún sentido, ¿no? Uh-huh. O esta lección de fondo, ¿no? Bueno, hay que apaciguarse. Es notable porque hay una anécdota vinculada al origen de la institución de la tragedia en el mundo de Atenas, donde asiste Solón. Solón fue un gran legislador del mundo griego y protofundador de la democracia ateniense, podríamos decir. Justamente su propósito político en el siglo VI era moderar las ambiciones de cada una de las facciones, digamos, fundamentalmente de los nobles y del pueblo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Tespis, que es a quien se atribuye un poco uno de los inventores de la tragedia del teatro griego, lo invita, digamos, a Solón a una representación, ¿no? Y Solón ve justamente esto, un héroe griego haciendo de las suyas, ¿no? Y se enoja, diciendo, ¿cómo puede ser que yo, que estoy intentando pacificar este cuerpo social, asista a una representación donde justamente el héroe es alguien con el cual la clase noble se identifica? Porque el héroe homérico, de algún modo, es como si dijéramos un símbolo de la realeza o de la nobleza. De la élite, sí. De la élite. Dice, ¿cómo puedo asistir a esto? Esto va a despertar la ibris entre los nobles, ¿no? Esto no se puede permitir como espectáculo. Va a despertar la desmesura en las clases más poderosas. Bueno, finalmente, lo que no pescaría Solón, digamos, es justamente que acá de lo que se trataba era de generar un dispositivo en función del cual esa ibris era moralizada, de algún modo, y era tramitada a la luz de la intervención del coro y de las reflexiones que hace el coro. En general, digamos, como el teatro como un catalizador de todos los humores y las ibris sociales. Yo me imagino a Solón diciendo, sí, no me van a comer el hígado a mí, claro, los nobles, claro. O sea, escribime otra cosa, ¿no? Claro, está todo, representame otra cosa. El equilibrio es muy frágil, digamos. ¿Cómo Claro. me pone en escena esto? Que bueno, me puede generar un... Bueno, pero desde otro lugar, digamos, o haciendo una hiperlectura de la actualidad, tiene que ver también con los medios de comunicación o los actuales, digo. No se puede representar cualquier cosa porque, bueno, justamente Podría suscitar, uno diría, claro. la ibris de distintos sectores, digo, ¿no? Y eso pasa en la actualidad también.
Bueno, por eso también es interesante que cuando estamos en estos momentos tan críticos, en los cuales la sociedad está, como si dijéramos, tan desnivelada, desbalanceada, en conflicto, cuando hay tanto conflicto de interés, se vuelve a hablar de una especie de pacto social, de contrato. Bueno, en algún sentido la tragedia tenía un poco ese sentido, ¿no? Darle sentido al colectivo. Por eso anuda el pasado mítico, que es el objeto de representación de las clases nobles, con la actualidad ciudadana, representada en el coro, ¿no? Y las consideraciones que hace el coro. El coro siempre aparece a través del corifeo colectivamente, dialogando a veces con el héroe, diciéndole, che, ¿no te parece que esto es demasiado? O actuaste mal, ¿no? Haciendo consideraciones de ese orden. Después podemos seguir, si quieren, por ahí analizando alguna obra o alguna cosa. ¿Vos ibas a comentar alguna otra más? ¿Querés spoilear alguna tragedia griega? Sí, es lo que está esperando la gente. ¿Querés spoilear alguna tragedia griega? Como que por ahí lleva... es un muy buen concepto el de spoilear una tragedia, la verdad que es una novedad. Como quieran, no sé cómo estamos por ahí. Estamos cortos de tiempo, por eso. Pero bueno, pero dejar. Recomendate una para nuestro próximo encuentro. Recomendado para que vayan leyendo y en el próximo lo comentamos. Bueno, Antígono. Ya que hablamos tanto de Antígono, y por ahí creo que bueno, pero Antígono es la que recomendamos la vez anterior, entonces otra más. Está, pero son 3 esta. Bueno, dale. Así que vamos a exigir un poco a los que nos escuchan. La Orestíada. Es el único caso de Esquilo de 3 tragedias conservadas. O sea, las presentó juntas a estas tres piezas. Y bueno, son Agamenón, las Coéforas y... no me acuerdo la última exactamente. ¿De qué se trata? Decime ahí como, bueno, acá. ¿Se puede arrancar por una? ¿Se puede arrancar por Agamenón? Arranquemos por Agamenón, sí, si no tiramos mucho y claro, después no... Claramente, Agamenón. Una gran tragedia, sí. Trata de la integración, como si dijéramos, un concepto de justicia colectivo, ¿no? Es un poco una enseñanza sobre eso, sobre cómo la justicia tiene que de algún modo quedar integrada en el espíritu colectivo de la ciudad. Muy bien. A mí me parece esto, lo último, me parece, digamos, interesantísimo poner además en contexto que esto de lo que estamos hablando se está en el medio de el formateo de una nueva sociedad, ¿no? Y de esa nueva sociedad que va a marcar la línea de lo que vivimos hoy, o sea, por lo menos en Occidente, ¿no? Después podremos hacer otras aperturas hacia otras culturas, pero por lo menos Occidente continúa la línea de eso que sucedió hace sin duda 2500 años atrás, ¿no? Sí, ahí están los primeros pasos de lo que es una institución, podríamos decir, civil de la justicia. Exacto. Una cantidad de cosas. Y en ese sentido la tragedia casi lo diría como una especie de lugar o plano de análisis colectivo, o sea, un lugar en donde la sociedad se interpela a través de esto que vos estás planteando, que es tomar estos elementos míticos para transformarlos en una instancia de interpelación, de reflexión, exacto, o sea, de algo que digamos va a terminar con una proyección posterior muy fuerte, ¿no? Así que me parece que está fantástico el rescate en ese sentido o traerlo en ese sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a agendarme para leer Agamenón. Prometo que no voy a entrar ni a Rincón del Vago, ni monografías.com, nada por el estilo. Ni voy a escribir resumen de Agamenón en Google, ¿no? No, y además, a ver, si algo hacemos desde este lugar es estimular la lectura. O sea, invitamos a la Feria del Libro, hablamos con Esther Díaz, hablamos con Agustín recomendando tragedia. No pueden quejarse de que no alentamos a esto, ¿no? De una, a la búsqueda. Sí, exactamente. Muchas gracias, Agustín McDonald, y estaremos hablando en breve sobre Agamenón. Ya está. Seguimos por acá si quieren. Engrampado, listo. Vamos con un tema musical y ya nos despedimos del programa. Dale.